Seguimos con la clase de electrofisiología cardíaca. Vamos a empezar con un sistema modelo de dos compartimentos separados por una membrana bilipídica, que es muy parecido a la membrana bilipídica de una célula. Si bien este modelo no es una célula, vamos a ir aplicándole modificaciones para ir acercándolo a un modelo de una célula miocárdica, donde el compartimento A, vamos a ver puntero, donde el compartimento A se irá construyendo como un compartimento análogo al compartimento intracelular y el compartimento B se irá construyendo como un compartimento análogo al extracelular. En este primer compartimento, al que llamaremos A, encontremos una cierta concentración de iones de potasio que es igual a la concentración de los iones de cloro. Como el potasio es un catión monovalente y el cloro es un anión monovalente, es decir que cada uno tiene una sola carga positiva y negativa respectivamente, este compartimento A tiene una carga neta de 0. Del otro lado de la membrana, en el compartimento B, no hay cargas eléctricas. Por lo tanto, la carga neta de este compartimento también es 0, pero por motivos diferentes al del compartimento A. Si fuéramos a medir la diferencia de potencial a través de la membrana, colocando un electrodo del lado intracelular de la membrana y otro electrodo del lado extracelular de la membrana, el valor que encontraríamos en esta situación es 0. Ahora bien, retomando los conceptos de la clase de introducción, yo les pregunto, en estas circunstancias, ¿existe entre el compartimento A y B un gradiente químico, por ejemplo para el potasio? ¿Y existe un flujo difusivo para el potasio? Podemos decir que inicialmente existe un gradiente químico para el potasio, ya que existe una diferencia de concentración de potasio a través del espacio. Sin embargo, entre estos dos compartimentos no existe flujo de potasio porque, hasta donde nosotros sabemos, esta membrana bilipídica no es permeable al ion potasio. Si ahora colocáramos canales de potasio en la membrana bilipídica, podríamos hacer que esta membrana sea permeable al potasio y flujo difusivo para el potasio. Como estudiamos en la clase de introducción, este flujo difusivo es un fenómeno aleatorio en el cual existe flujo de potasio del compartimento A al compartimento B, pero también del compartimento B al compartimento A. Sin embargo, por ser mayor la concentración de potasio en el compartimento A, el flujo neto del potasio desde el compartimento A hacia el compartimento B. Ahora bien, nuevamente les pregunto, en estas circunstancias, ¿este flujo de potasio modifica la carga neta de cada compartimento? Bueno, en principio el ion potasio es una partícula cargada, con carga positiva. Sin embargo, los flujos iónicos en general suelen ser muy pequeños, generando cambios en el orden de los picomolar, es decir, de 10 a la menos 12. Como consecuencia, no se generan cambios apreciables en las concentraciones de los compartimentos, que suelen ser del orden de los milimolar, ni tampoco de las cargas de los compartimentos A y B. Adicionalmente, cabe reflexionar sobre el hecho de que mantener cargas separadas en el espacio sería muy costoso energéticamente, es decir, que requeriría mucha energía sostener un compartimento con carga neta negativa al lado de otro compartimento con carga neta positiva. Esta reflexión suele plasmarse en el principio de electroneutralidad, que transmite la idea de que los compartimentos biológicos son eléctricamente neutros, es decir, que tienen carga eléctrica neta de 0. Ahora bien, el flujo de potasio a través de la membrana plasmática sí genera un campo eléctrico a través de la membrana. Y como dijimos en la clase de introducción, todo campo eléctrico tiene una propiedad característica que es la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial transmembrana puede medirse nuevamente colocando un electrodo del lado intracelular de la membrana y otro electrodo del lado extracelular de la membrana. Dijimos antes que la diferencia de potencial suele medirse en un punto tomado como referencia al otro, es decir, de manera relativizada. En este caso, por convención, suele medirse la diferencia de potencial desde el lado intracelular de la membrana. Como el flujo neto de potasio se produce desde el compartimento A, que es análogo al intracelular, hacia el compartimento B, que es análogo al extracelular, y el potasio está cargado positivamente, al medir la diferencia de potencial transmembrana desde el lado intracelular, se va a detectar una diferencia de potencial negativa. Esto indica que el campo eléctrico generado a través de la membrana bilipídica, caracterizado por una diferencia de potencial transmembrana negativo del lado intracelular de la membrana,
va a generar un gradiente eléctrico y eventualmente una corriente eléctrica desde el compartimento B hacia el compartimento a favor de un gradiente eléctrico. Inicialmente, el flujo por gradiente eléctrico es mucho menor que el flujo por gradiente químico, que fue establecido por la gran diferencia inicial de concentración de potasio entre ambos compartimentos. Esto determina que el flujo neto de potasio sea hacia el compartimento B, es decir, hacia el extracelular, a favor de un gradiente químico. Tal como estudiamos en una de las clases de la introducción, si esta situación se mantuviera por periodos de tiempo muy largos, tendiendo al infinito, este sistema podría evolucionar hacia un estado en el que este pequeño flujo iónico podría modificar las concentraciones intra y extracelulares de este ion, disminuyendo el flujo por gradiente químico. De manera paralela, aumentaría el flujo por gradiente eléctrico, como consecuencia de la salida del ion potasio. De este modo, la diferencia de magnitud entre ambos flujos, que tienen sentidos opuestos, iría disminuyendo. Como consecuencia, el flujo neto de potasio hacia el exterior iría disminuyendo hasta que sea cero. Este estado se denomina equilibrio electroquímico, ya que en este estado los gradientes eléctricos y químicos son de igual magnitud y de sentido opuesto. Como estudiamos en la clase de introducción, los estados de equilibrio son estados en los cuales los sistemas mantienen sus características estables en el tiempo sin requerir gastos de energía. Del mismo modo, este es un estado de equilibrio electroquímico en el que, de no mediar otras modificaciones en el sistema, este mantendría sus características estables en el tiempo. Vamos a representar gráficamente todas estas cosas que acabamos de describir. Nuevamente estamos frente a un gráfico que representa en el eje de la Y la diferencia de potencial expresado en milivoltios y que por convención se mide desde el lado intracelular en función del tiempo expresado en milisegundos. Inicialmente, cuando no había canales de potasio insertos en la membrana, la diferencia de potencial entre ambos compartimentos era cero. Al abrirse canales de potasio en la membrana, la mayor concentración de potasio del lado intracelular generó un flujo neto de potasio hacia el lado extracelular. Este flujo neto de cargas positivas que salen de la célula modificó la diferencia de potencial transmembrana registrado desde el lado intracelular, volviéndose este cada vez más negativo. A medida que se tiende hacia tiempos mayores, la diferencia de potencial transmembrana registrado del lado intracelular es cada vez más negativo. Y en este contexto, uno puede plantearse la pregunta, ¿hasta qué valor descenderá la diferencia de potencial de transmembrana medida desde el lado intracelular? Una respuesta parcial a esta pregunta es, hasta que el sistema alcance su equilibrio electroquímico. Si bien esta respuesta es válida, porque sabemos que en el equilibrio un sistema mantiene sus características constantes en el tiempo y que por lo tanto en equilibrio electroquímico la diferencia de potencial transmembrana se va a estabilizar en un único valor, esta respuesta es parcial porque no contesta la pregunta respecto a qué valor alcanzará la diferencia de potencial transmembrana cuando el sistema alcance el equilibrio electroquímico. Además de poder determinarse esto experimentalmente, ¿podría calcularse cuál sería el valor? ¿Qué datos necesitarías? Efectivamente, podría esperarse durante periodos largos y determinar experimentalmente el valor de la diferencia de potencial transmembrana en el cual el sistema se estabiliza y que por lo tanto mantiene una diferencia de potencial transmembrana estable en el tiempo. Este valor de diferencia de potencial transmembrana es aproximadamente de menos 100 milivoltios y se denomina potencial del equilibrio del ion potasio o también bajo el epónimo de potencial Nernst del ion potasio y se representa con esta letra E de equilibrio y con el subíndice del ion de interés. En este caso tiene la K del potasio. ¿Y cómo podría calcularse analíticamente este potencial de equilibrio para el ion potasio? Es decir, estos menos 100 milivoltios. ¿Yo podría ahorrarme el experimento y poder calcularlo a priori? ¿Qué datos necesitaría? Bueno, nosotros sabemos que en este intervalo la diferencia de potencial transmembrana se mantiene estable en el tiempo porque el sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio es porque la magnitud del gradiente eléctrico es igual a la magnitud del gradiente químico y de signo opuesto. Esto condiciona que el flujo neto del potasio sea cero y que en consecuencia el flujo neto de cargas a través de la membrana sea cero, permitiendo que la diferencia de potencial transmembrana se mantenga estable en el tiempo. Y como el gradiente químico depende de la diferencia de concentración en el espacio, y esto es una condición inicial del sistema y es una información conocida,
Este es un muy buen dato que nos dará información sobre a qué valor de diferencia de potencial transmembrana se alcanzará el equilibrio. Dicho en otras palabras, a partir del gradiente químico, calculado a partir de la diferencia de concentración del ion de interés en el espacio, podemos calcular cuál será la diferencia de potencial o el gradiente eléctrico que podría equipararse a dicho gradiente químico, permitiendo el equilibrio electroquímico. Esta reflexión puede plasmarse en la siguiente expresión. Vamos a mirarla por partes. En este primer miembro tenemos el potencial del equilibrio de un ion cualquiera, expresado con la letra E. Este potencial de equilibrio será igual a esta constante, que vamos a analizar en un momentito, multiplicado por el logaritmo natural o neperiano o en base E de la relación entre la concentración extracelular del ion de interés sobre la concentración intracelular del ion de interés. Es decir, que una parte importante de esta expresión contiene información sobre el gradiente químico del ion. Y lo que nos está indicando esta expresión es que el potencial de equilibrio de un ion de interés, que no olvidemos es una diferencia de potencial transmembrana y que se mide en milivoltios, puede calcularse a partir de una constante por el logaritmo natural de la relación entre la concentración extra e intracelular del ion. Esta expresión se denomina ecuación de Nernst. Para nuestro sistema modelo, con el ion potasio podemos usar una versión adaptada de esta ecuación reduciendo esta constante a 65 milivoltios aproximadamente y multiplicándolo por el logaritmo en base 10 de la relación entre la concentración extracelular del ion potasio, que podemos aproximarlo a 5 miliequivalentes litros, sobre la concentración intracelular del ion potasio, que podemos aproximarlo a 150 miliequivalentes litros. En este caso, como la concentración extracelular del potasio es menor que la intracelular, el logaritmo, estamos haciendo el logaritmo de un cociente que es menor a 1 y entonces este logaritmo nos da un valor negativo. Este cálculo nos lleva a un valor de potencial de membrana de equilibrio del ion potasio similar al obtenido experimentalmente, es decir, menos 100 milivoltios. Es decir que sí, pudimos calcularlo analíticamente además de hacer el experimento. Detengámonos ahora un minutito para analizar esta constante, a ver de qué se trata. En esta constante tenemos R, que es la constante universal de los gases, que conocimos en el secundario y en el CBC, la temperatura, que se representa con la letra T, la valencia del ion de interés, que en el caso de ion potasio es más 1 porque tiene una sola carga positiva, y F, que es la constante de Faraday, utilizada en los cálculos de electricidad que hicimos en el secundario y en el CBC. Si ustedes luego revisan las unidades de estas constantes, verán que estas unidades se van cancelando hasta que todo esto, todas estas unidades solamente pueden reducirse a esta única unidad, que es milivoltios. Esta constante es importante porque le da las unidades a esta expresión, ya que el logaritmo natural de esta relación de concentraciones claramente da un número adimensional. Volvamos a nuestra reflexión sobre el sentido detrás de la ecuación de Nernst. Podemos pasar de miembro a los dos elementos netamente eléctricos de esta ecuación, que son la constante de Faraday y la valencia del ion, representadas por las letras F y Z. Y recordando que esta letra E representa la diferencia de potencial transmembrana en equilibrio, podemos darnos cuenta que el sentido detrás de la ecuación de Nernst es encontrar el valor de la diferencia de potencial de transmembrana para el cual el gradiente eléctrico se equipara al gradiente químico. Solo en dicha condición estaremos en equilibrio electroquímico, que es un estado característico de un determinado ion, dado cierto gradiente de concentración, o sea, cierta relación entre la concentración extra e intracelular, y dada también cierta temperatura, que también es otra variable que puede variar. ¿Se entendió? Para autoevaluarte y ver si verdaderamente entendiste estos conceptos, te propongo que te imagines aproximadamente cuál será el valor del potencial de equilibrio del sodio si sus concentraciones en el compartimento A y B fueran similares a las concentraciones intra- y extracelulares, respectivamente. Es decir, bajo estas condiciones, más o menos, ¿cuál será el signo del potencial del equilibrio del sodio? ¿Positivo o negativo? Lo vemos en el próximo video.